tardes, compañeros. Damos inicio a esta hermosa actividad. Agradecemos que hayan venido, que estén aquí con nosotros acompañándonos. Deseamos su participación y damos inicio al conversatorio en homenaje a los 100 años de nacimiento de Fidel Castro Ruz y al 61 año aniversario del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Bienvenidos, compañeras y compañeros. Hoy nos reunimos en la Casa de Miguel, en conjunto con la Asociación de Padres y Madres de Graduados en Cuba, para conmemorar el nacimiento de nuestro gran líder, Fidel Castro Ruz, y el 61 aniversario del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Con Cuba y su revolución nos unen lazos que trascienden el tiempo. Esos vínculos tienen raíces históricas en las luchas de nuestros pueblos. Se fortalecieron cuando la juventud latinoamericana se movilizó en respaldo de la revolución ante el ataque imperialista de Playa Girón. Y se acrecentó aún más cuando una generación hizo suya la llamada Segunda Declaración de La Habana, que llamó a combatir el imperialismo y a luchar por la verdadera independencia de nuestro continente. Los lazos que nos unen tuvieron como constructores, entre tantos otros, a Fidel y a Miguel Enríquez. Fidel, como líder de la triunfante revolución en nuestra América, y a Miguel como militante de la izquierda chilena, y luego como conductor de una naciente y joven organización revolucionaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. La Revolución Cubana introdujo al ambiente político e ideológico un carácter cualitativamente distinto que impactó poderosamente en el espíritu de los revolucionarios. La Revolución Cubana ilustró acerca de la cuestión fundamental de toda revolución, el problema del poder, y enseñó que una revolución era posible en América Latina cuando al mismo tiempo se proponía objetivos antiimperialistas y anticapitalistas. Es en ese ambiente que se funda el MIR en agosto de 1965. Ese contexto latinoamericano favorece las proximidades entre revolucionarios y esos lazos adquieren mayor fuerza cuando en nuestro país se despiertan las esperanzas con el triunfo de Salvador Allende en las urnas, abriéndose un proceso inédito que alentó el diálogo y el combate entre revolucionarios, el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos. En la memoria de nuestros pueblos habita la visita de Fidel en 1971, sus diálogos con los trabajadores del campo y la ciudad, con intelectuales, con estudiantes, mujeres y cristianos, sus conversaciones con los partidos populares, con Allende, con el MIR y Miguel. Diálogos que permitieron intercambiar opiniones y evaluar la conducta de la reacción burguesa e imperialista y calibrar la ofensiva empresarial y militar contra el pueblo. Los lazos fraternales que nos unen se hacen más profundos tras el golpe empresarial militar del 11 de septiembre de 1973. Un golpe que no solo demostró las formas de intervención del imperialismo estadounidense,
sino que deja enormes lecciones a la izquierda en su conjunto. Tras él, fuimos testigos de la solidaridad con el pueblo chileno por parte de la comunidad internacional, de Fidel, el pueblo cubano y su revolución. Los invitamos a ver un registro audiovisual sobre la revolución cubana. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Ahora, después de ver este hermoso video, los dejamos con un saludo del embajador de Cuba, que lamentablemente no pudo asistir, pero nos envió un video. Buenas noches, mi nombre es Oscar Cornelio Oliva, embajador de Cuba en Chile. Quiero enviar una felicitación a todos los militantes del MIR en este nuevo aniversario. Es indiscutible la relación histórica y de hermandad que ha existido entre el MIR desde su surgimiento en los años 60 y la Revolución Cubana. No se puede olvidar que en Cuba hay escuelas, hospitales, instituciones con el nombre de su figura central, Miguel Enríquez, a quien recordamos como un gran amigo de Cuba. Pero además en la actualidad conocemos los esfuerzos que hacen desde varios colectivos internacionalistas y en particular la Casa de Miguel para reunir recursos y ayudar a Cuba no solo materialmente sino también con su presencia en el país, como en estos momentos el coloquio Fidel Castro que ocurre en la isla. Un saludo afectuoso y seguiremos luchando hacia el futuro. Gracias. Las luchas de los pueblos siempre han tenido una trinchera combativa con el mundo de las artes, y en especial de los cantautores militantes de la revolución. Nos acompaña el compañero Luis Aranguis. De semillas nuevas con sangre regaron, son el barro nuevo para un hombre nuevo, son el mar y el viento, una estrella en el cielo.
jornada de conversación y reflexión. Tenemos el gusto de presentar a Elizabeth Molina en representación de la Asociación de Padres y Madres Graduados en Cuba. Presentamos también a Pedro Lovera Parmo, doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, miembro del Comité Académico del Diplomado de Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Universidad de Chile, autor del libro Luciano Cruz Aguayo, Como una ola de fuerza y luz. También presentamos a María Graciela Muñoz en representación de Casa de Miguel Rex Solidaria. Elizabeth nos dará las palabras de la Asociación de Padres y Madres de Graduados en Cuba. Primero y con todo respeto, compañera Cheli, vamos a saludar a la compañera Vivian, que es consejera política de la Embajada de Cuba, quien nos acompaña. Bueno, la verdad es que hablar de asociación de padres a veces se confunde con asociación de apoderados, ¿no? Pero eso fuimos durante los años que nuestros hijos se fueron a estudiar a Cuba. La verdad es que siempre para nosotras, la mayoría de las madres y los padres, es un sentimiento de felicidad, también de emoción, saber que nuestros hijos se fueron jóvenes, de 18, 19, 20, hasta 22 años, a estudiar a Cuba medicina, becados por el Estado, por el gobierno cubano y por el pueblo cubano. Una beca que les proporcionó alimentación, textos de estudio, hospedaje, recreación, acceso a la vida cultural cubana y acceso a conocer también la población cubana. Entonces tuvieron 6 años inmersos en la realidad de Cuba, viviendo lo que los cubanos vivían. El tema del bloqueo, el tema de la esperanza, por un lado, de poder estudiar, de poder sacar adelante una carrera como medicina, que en este país era impensado para muchos de nosotros. Entonces, lo primero que decimos nosotros, aquí lo que marcó eso fue el sueño de Fidel. Y al cumplirse en estos días los 100 años de su natalicio, se hace presente esa convicción de él de ser de verdad portavoz de muchos sueños, de los sueños de los jóvenes que llegaron a estudiar a Cuba, jóvenes provenientes en su mayoría de sectores populares, jóvenes marginados del acceso a la educación universitaria, jóvenes llenos de sueños. Nosotros sabíamos que en Cuba estaban bien, estaban protegidos, estaban siendo cuidados, siendo alimentados y estudiando y empapándose de la Revolución Cubana. Y ese sentimos que fue el gran regalo que Fidel y la Escuela Latinoamericana nos dio a nosotros. Médicos de ciencia y conciencia. Médicos, tal como lo señalaba Fidel, apóstoles de la salud. Entonces nuestros hijos hoy día trabajan la gran mayoría en el servicio público. Y los que no trabajan en el servicio público es porque han sido sancionados por el Ministerio de Salud. La especialidad que ellos a veces toman requiere una serie de reglamentos que a veces son bastante injustos y no conocidos por los estudiantes, que los hacen perder la formación de especialidad y luego el Servicio de Salud los multa y les prohíbe trabajar en el Servicio de Salud. Decidimos que la Asociación de Padres debía seguir y focalizarnos y centrarnos en la solidaridad con Cuba. Entonces primero estuvimos haciendo solidaridad con la Escuela Latinoamericana,
después con algunos hospitales, y estos últimos años ha sido más fuerte y más constante la solidaridad. La Asociación de Padres fue la que organizó la campaña La Jeringa, que logramos reunir una cantidad importante de dinero para la compra de jeringa cuando Cuba creó las 5 vacunas y no tenía jeringas para administrar las vacunas a su población. Por tanto, frente al agobio que tiene hoy día el pueblo cubano, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos tranquilos, no podemos pensar que eso va a pasar en algún momento, sino que tenemos que ser activos, solidarios, fraternos, porque a Cuba le debemos lo que para muchos de nosotros, muchas familias, fue cambiar radicalmente el futuro de nuestros hijos. Y así como se cambió el futuro de nuestros hijos, el futuro de los hermanos de los hijos que fueron a Cuba. Porque cuando una familia de 3, 4 hijos tiene un hijo médico, ese médico ayuda a que los otros hijos puedan tener también una profesión, puedan sacar una carrera. Y lo último es decir que para nosotros como padres, lo que Cuba nos dio nos compromete, no en el sentido de sentirnos en deuda, sino que nos compromete a luchar en nuestro país porque podamos realmente cambiar la situación, porque podamos realmente construir ese sueño de patria socialista que todos tenemos. Hoy día no sé quién puede tener la razón del camino que hay que hacer, pero sí de una cosa estamos seguras, y es la convicción que solo con fraternidad, con solidaridad, con respeto entre nosotros, los compañeros, los militantes, podemos construir algo distinto y podemos ofrecerle a este país y a esta población una esperanza que hoy día se nos pierde, se nos pone esquiva, pero también es responsabilidad de nosotros, los militantes políticos, de cómo le hacemos frente a esta realidad y no aislados, no pensando que cada uno tiene la solución, sino que encontrándonos, discutiendo, conversando. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que ser capaces de hacer caminos juntos. Y en eso estamos, por eso que nosotros decimos, la Asociación de Padres sigue, porque vamos a ser eternamente padres, y vamos a ser eternamente madres, y que nos preocupan los hijos, los que vienen más atrás, los nietos, los hijos de otras. Y también necesitan tener un futuro, también necesitan tener proyectos y esperanza. Así que en eso estamos y nada, agradecer el espacio, agradecer esta fraternidad que digo yo que hemos construido con Casa de Miguel y con otros compañeros, porque el año pasado fue exitoso lo que hicimos y este año vamos caminando para allá también. Así que muchas gracias. Casa de Miguel agradece la participación de todas y todos ustedes. Agradecemos especialmente la participación de la compañera Vivian Delgado, consejera y jefa de Cancillería de la Embajada de Cuba. La lucha antidictatorial, como las luchas de todos los pueblos, dejan lecciones, enseñanzas de aciertos y errores, pero las derrotas no detienen esas luchas. Pueden retrasarlas, pero las condiciones de desigualdad y la imperiosa justicia social las hace inevitables. No hay fin de la historia. Hoy, en el centenario del nacimiento de Fidel y al conmemorarse 61 años de la fundación del MIR, nuestro país enfrenta nuevos desafíos. Un nuevo orden mundial se gesta mientras el imperialismo pierde legitimidad y otros estados le disputan la hegemonía. Una prolongada crisis del capitalismo que arrastra y deteriora la democracia realmente existente. El poder económico, como siempre, se encuentra dispuesto a defender
a toda costa sus intereses mezquinos y de clase. El avance de las derechas más cavernarias, imponiendo sentidos a las frustraciones sociales de los explotados y excluidos. Ante estas realidades, la izquierda tiene el deber de pensar y actuar. Debe teorizar desde las condiciones actuales y no simplemente repetir consignas de un tiempo ya pasado. El MIR no es pasado. El MIR es un legado, es un presente que avanza a la construcción del futuro pendiente de la justicia de los pueblos. Si bien no existe como una orgánica formal, sus principios perduran con fuerza bajo las banderas roja y negra. Recordemos que el MIR desarrollaba una rápida inserción social que se articulaba a través de la creación de frentes de trabajadores, estudiantes y pobladores. Hoy debemos continuar insertándonos en los distintos frentes, con los desafíos actuales. En los inicios del MIR, la adscripción al modelo cubano estaba influida por el viaje de Miguel Enríquez que realiza la isla en 1967, previo al tercer congreso. Hoy, en el centenario del nacimiento de Fidel y en la conmemoración de los 61 años de la fundación del MIR, los lazos de amistad con Cuba se fortalecen. Hoy, en el centenario del nacimiento de Fidel y en la conmemoración de los 61 años desde la fundación del MIR, le rendimos un homenaje a Miguel, a Bautista, a Diana y a todos y todas quienes ofrendaron su vida en las luchas latinoamericanas. Estos son tiempos en que los lazos que nos unen deben ser más fraternales que nunca. Con mayor razón, cuando el imperialismo recurre a la agresión militar, al terrorismo de Estado y a la intromisión en los asuntos internos de nuestros países. Casa de Miguel, las generaciones de los 60, 70, la generación de las luchas antidictatoriales y las que resisten hoy y aspiran a la justicia, le reiteramos al pueblo cubano que continuaremos siendo expresión de solidaridad y persistiremos en promover el apoyo al pueblo cubano y su revolución. Al mismo tiempo que continuaremos luchando porque nuestros pueblos alcancen su verdadera independencia e inicien un proceso de transformación social de carácter popular y socialista. Casa de Miguel Resolidaria, como integrantes del colectivo internacionalista de Solidaridad por Cuba, nos hemos sumado a la acción concreta de apoyo al Hospital Miguel Enríquez, al Hospital 10 de Octubre y al Hospital Pediátrico William Soler, con máquina de anestesia, ecocardiogramas, inhaladores de oxígeno, medicamentos, equipos ortopédicos. Acabamos de enviar 60 trocas y cajas de drenaje al Hospital Pediátrico que permiten extraer el líquido de los pulmones a los niños hospitalizados, sabiendo que habían 15 niños que los necesitaban con urgencia. Asimismo, apoyando a las escuelas, hemos enviado 1 tonelada de leche en conjunto con otras organizaciones del pueblo chileno. Cuba no está sola. ¡Bravo! Poder gatillar la conversación que vamos a tener, yo solamente voy a disparar algunas cuestiones que me parecen importantes rescatar de la influencia de la Revolución Cubana en el MIR en particular. La Revolución Cubana, nos quedamos cortos al hablar de esto. Influyó no solamente en el MIR, no solamente en la izquierda chilena, sino en la izquierda a nivel mundial. Y en ese sentido la Revolución Cubana expresaba este sentimiento tercermundista que fue tan importante y que se materializó en 1966 en la creación de la OSPAD, la Organización de Solidaridad para los Pueblos de África, Asia y América Latina. Y en ese sentido me parece que su influencia es mundial. La Revolución Cubana es
un suceso mundial que transformó no solamente el continente, sino las relaciones de los países del tercer mundo con las potencias occidentales de manera radical hasta el día de hoy. Y en ese sentido, el MIR no fue ajeno a ello. Lo primero que creo que la Cuba, y voy acá a hablar sobre todo de las experiencias más en el plano de vista ideológico, después podemos entrar tal vez en la discusión, en la conversación en algunas dimensiones más históricas de cómo sucedieron las cosas. Tal vez los compañeros nombraban el viaje de Miguel a Cuba, muy importante, la Cheli lo decía, previo al tercer congreso del año 67, que se realiza a fines del año 67, que es el que marca además vamos a decir, el viraje del MIR con esta nueva generación que se toma el poder, entre comillas. En ese congreso es cuando Miguel va a ser electo secretario general de la organización, que si no me equivoco tenía 21 o 23 años. 23. Hablando ya desde el punto de vista de lo ideológico, ¿qué es lo que demuestra Cuba y cuál es su influencia sobre la formación del MIR? Lo primero que yo diría, y esto es transversal a los sectores que se encuentran en lo que Miguel, de una manera un poco despectiva, denominó como la bolsa de gatos del MIR, el primer periodo de la organización, era que transversalmente incluso los sectores trotskistas veían en la Revolución Cubana que era una ruptura con el llamado etapismo. El etapismo era esta concepción que se había importado desde los escritos de Stalin, pero de muchos de los intelectuales orgánicos de la Unión Soviética, de que la revolución se hacía por etapas y había modos de producción que no se podían saltar. Había un modo de producción, y esto tremendamente eurocéntrico, ahora que tenemos todo de en boga, están las concepciones latinoamericanas anti-eurocéntricas, esto no va eurocéntrico. Es decir, que el mundo, la totalidad de la humanidad tenía que transitar por ciertos modelos y modos de producción. Del modo de producción esclavista uno pasaba al feudal, del feudal al capitalista, del capitalista al socialista y del socialista al comunista. Y ese tránsito era lineal, homogéneo. Todos debían transitar por ahí. Esto que yo digo es tremendamente eurocéntrico, porque en América Latina, le quieran poner el nombre que queramos, no tuvimos feudalismo. El feudalismo se dio en un lugar pequeño de Europa, encerrado ante la presión de los pueblos árabes durante el siglo XIV, XV y XVI. O sea, esa concepción que nos enseñaron a todos en el colegio, en la escuela, de que nosotros tuvimos feudalismo, la verdad es que ahí podemos discutir qué nombre le ponemos a ese modo de producción, pero feudalismo no era. Eso se dio en un lugar muy particular de Europa. Entonces, esa concepción de que la revolución, y esto es tan importante porque luego iba a afectar a cómo entender el carácter mismo de la revolución, algo sumamente importante, es que la Cuba revolucionaria va a demostrar, bueno, podemos hacer una revolución que sea inmediatamente socialista. De hecho, Fernando Martínez Heredia, director de la revista Pensamiento Crítico, que tanta influencia también tuvo en el propio Miguel, y en el MIR en general, digamos, la revista Pensamiento Crítico, circulaban sus números profusamente por Latinoamérica, decía que la revolución socialista, o sea, la revolución cubana era una revolución socialista de liberación nacional. Es decir, era una revolución que había logrado compatibilizar las tareas, digamos, entre comillas, democrático-burguesas con las tareas socialistas y antiimperialistas y antioligárquicas de manera combinada. A diferencia de los partidos ligados a la Unión Soviética, que creían entonces que se debía transitar primero por una revolución democrático-burguesa para luego recién poder pensar en las tareas socialistas. Y esto a partir de que el Partido Comunista entonces decía que en Chile todavía no estaba desarrollado el capitalismo y todavía quedaban bastiones de feudalismo que había que liquidar. En ese sentido, la revolución cubana marca un precedente ideológico que es muy potente, que no siempre se toma en cuenta. Siempre hablamos del ejemplo que legaron, y el ejemplo que legaron es sumamente significativo, no lo quiero desmerecer. Es decir, lo que se conoció bajo el rótulo del hombre nuevo, que hoy día deberíamos decir el hombre y la mujer nueva, que elaboró el Che Guevara en este texto tan hermoso, que es una carta que luego se transforma en libro, El hombre y el socialismo en Cuba. Esta concepción nueva de ser humano obviamente caló muy profundo en los miristas. No por ello es extraño encontrar que en las expropiaciones bancarias, aunque es el eufemismo más lindo, en los robos a banco, fueran los propios miristas, los cuadros de dirección, los que participaran en ella, teniendo la concepción guevarista de que uno nunca le puede pedir a alguien que está abajo de uno en la estructura jerárquica de un partido que haga algo que uno no está mismo dispuesto a hacer.
Y en ese sentido fue Miguel, fue Bautista, fue Luciano, el Guajiro, cuadros intermedios, que ellos mismos participaron, digamos, en todas las acciones. Hay por ahí una toma en la Radio Concepción, hay en Radio Bio Bio en Concepción, que también participan las personas del regional de Concepción, el Bauchi, el Gringo Brother, el Luciano, el fallecido Reta también, a quien me gustaría el Reta y a Enzo Lamura rendirle un pequeño homenaje, quienes participan también en la propia acción, es decir, esta concepción de que uno nunca puede pedirle a otro que haga algo que uno mismo no está dispuesto a hacer. Y eso es muy guevarista. Guevara lo demostró en el campo de batalla en innumerables ocasiones. De ahí su grado de temeridad, si algo le criticaba Fidel al Che, era que quería estar siempre en la primera línea de combate. Y eso a veces lo hacía poner en riesgo innecesariamente, pero bueno, esa era la construcción también para el Che del hombre nuevo. Y en ese sentido fue muy importante. Pero volviendo hasta entonces hasta esta idea de que la Cuba permite pensar esta ruptura con el etapismo, es que logra permear a sectores importantes de la izquierda en Latinoamérica esta idea entonces de que no era necesario transitar por una revolución democrático-burguesa. Y esta concepción es bastante importante porque uno podría decir, ahora, como dicen, y ahora, pucha, que lata que no hayan acá, no los quiero criticar, que no hayan tantos jóvenes. Porque los jóvenes hoy día tienen, no voy a decir un desprecio, pero sí una suerte de reticencia con la teoría. Ustedes se dedican a leer, lo importante es luchar. Bueno, para mí que vengo de tradición leninista, no hay praxis revolucionaria sin acción, no hay teoría revolucionaria sin acción revolucionaria y no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria. Por eso el concepto de praxis que después elaboró Antonio Gramsci es tan importante, porque uno de las dos, la acción revolucionaria es una acción consciente que deviene del estudio, de la formación, de la disciplina y por supuesto también de ser capaces de adaptar nuestras ideas a la realidad y no la realidad a nuestra idea. Eso es un camino muy fallido que ha tenido consecuencias muy terribles. Y en ese sentido me parece que destacar esta praxis revolucionaria también es bien importante, porque con esta concepción de que no existe etapismo vienen ciertas derivaciones que son bien importantes. Uno, si no tenemos que hacer revolución democrático-burguesa, ¿por qué vamos a permitir que las burguesías nacionales, como se pensaba, lideren los procesos revolucionarios? Entonces, si no existen en América Latina burguesías capaces de ser independientes del imperialismo, ¿por qué vamos a granjear en ellas el protagonismo de los cambios de la revolución democrático-burguesa, supuestamente? ¿Qué es lo que quería hacer el PC? Por eso el PC siempre trató de estrechar sus relaciones con la democracia cristiana, creyendo encontrar en ello una supuesta burguesía progresista. Sin embargo, estas frases aisladas que de repente se toman del Che, hay que estudiarlas tan en detalle, cuando el Che decía esta concepción de revolución socialista o caricatura de la revolución, se refería a aquello mismo. Es decir, en América Latina las burguesías son dependientes y aliadas del imperialismo, no son sus enemigos, por lo tanto no van a permitir que se hagan reformas agrarias profundas y no van a permitir la nacionalización de los recursos naturales. Y en ese sentido, el MIR da vuelta a esta idea. No debemos hacer entonces una revolución democrático-burguesa, sino que el carácter de la revolución es inmediatamente socialista, y además de ello no tenemos que hacer ninguna alianza con una supuesta burguesía nacional que nos ayude a completar esta etapa, sino que los protagonistas del proceso revolucionario, y aquí esta nomenclatura tan linda que hasta el día de hoy yo sé que a varios le eriza la piel, los protagonismos deben ser los mismos pobres del campo y la ciudad. Es decir, en concepción de Fidel Castro, una revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes. Entonces, en ese sentido, esto fue un cambio copérnico en las formas de entender la revolución en América Latina. Sin la experiencia de la revolución cubana, no creo que esto hubiese tenido la profundidad que tuvo. En segundo sentido, la revolución cubana también fue una confirmación de una estrategia revolucionaria latinoamericana. El atractivo de Cuba no era solamente que hubiera triunfado una guerrilla, era que había demostrado la posibilidad de la ruptura revolucionaria con el orden oligárquico, imperialista y el capitalista latinoamericano. La experiencia cubana cuestionaba la idea de que las condiciones para una revolución socialista debían esperar la maduración de un capitalismo industrial avanzado. Y esta certidumbre estratégica yo creo que fue además tomada por el MIR con mucha creatividad. Muchas veces se dice, claro, el MIR escribía el modelo cubano, pero cuando decimos eso, a veces cometemos un pecado de pensar que el MIR se organizó tal cual lo hizo el modelo cubano. Yo creo que además hubo ciertas concepciones, y existen ciertas concepciones sobre el proceso revolucionario cubano, que son a lo menos
más que raras, diría que son un poco mitológicas. Esta idea de que Fidel triunfó solo en la sierra con un puñado de combatientes haciendo la revolución. La verdad es que el movimiento 26 de julio, incluso en su interior, tenía ciertas diferencias entre la dirección que se encontraba en la montaña y la dirección del llano. Armando Hart luego lo va a expresar con mucha sinceridad. Habían ciertas incertidumbres dentro del propio movimiento 26 de julio. Además, el movimiento 26 de julio, que fue sin duda el motor de la revolución, también estaba acompañado por el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario, 13 de marzo. Y digamos de la unión de todos estos partidos, que luego se va a fundar en octubre del año 65 el Partido Comunista de Cuba, con compañeros muy valiosos venidos de todas las filas de estos tres movimientos. Sin duda el 26 de julio y el ejército rebelde alojado en la Sierra Maestra era el motor. Sin embargo, esta fue una gran revolución popular que movilizó al campesinado, que tuvo huelga obrera, que tuvo luchas estudiantiles, que no habían emergido solamente a raíz del Moncada, sino que venían desde los años 30, que venía de Julio Antonio Mella, que venía del propio Martí, esta revolución frustrada de carácter antiimperialista que se había tratado de hacer a fines del siglo XIX. Y ahí yo creo que la gracia la tiene Miguel, pero cuando hablamos de Miguel es como cuando hablamos de Fidel. No hablamos de Miguel en lo personal. Miguel sin duda tenía grandes aptitudes personales que lo permitían ser un gran dirigente. Sin embargo, cuando hablamos de Miguel hay que hablar de Luciano, de Bautista, del Chico Pérez, del Chico Zorrilla, hay que hablar de la Lumi, hay que hablar de la Carmen, hay que hablar de la Gladys Díaz, hay que hablar de todos estos militantes más anónimos y anónimas que también ofrendaron la totalidad de sus vidas por la causa revolucionaria. Y cuando hablamos de Fidel hablamos de Universo Sánchez, la Celia Sánchez, también hablamos de Vilma Espín, es decir, hablamos de un conjunto de compañeros y compañeras. La historia no la hacen personas, sin duda ellos les pueden entregar su cariz, su carisma a los procesos revolucionarios, sin embargo estos son mucho más amplios. Y en ese sentido yo creo que la dirección del MIR supo interpretar al calor de determinado momento histórico del proceso cubano. Porque la primera tesis militar que entrega Miguel en el año 65 es bastante foquista. Y el foquismo para mí es más bien una desviación de Regis Debray que la concepción guevarista de la revolución. De hecho, Manuel Barbarroja Piñeiro decía en un momento este modelo un poco desquiciado de Regis Debray de pensar que la revolución se podía hacer con un grupo de combatientes alojándose en un núcleo independiente y levantando la revolución. Las revoluciones son siempre procesos populares que tienen al pueblo como protagonistas, y tratar de reemplazarlo con una guerrilla ha sido un fracaso en América Latina, y lo fue a finales de la década de los 60. Los intentos de foco guerrillero estaban bastante agotados. Pero el primer digamos, viriatismo fue bastante foquista, pero luego se pasó a una concepción de la guerra popular y prolongada. Y luego, con bastante flexibilidad durante la Unidad Popular, algunos compañeros y compañeras lideraron lo que algunos dicen, yo creo que de manera un poquito errada, el proceso de infiltración a las Fuerzas Armadas. Digo un poco errada porque creo que no se haya tratado de hacer un trabajo hacia las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que no fue un trabajo de infiltración. Lo que se hizo hacia las Fuerzas Armadas fue un trabajo político, de tratar de romperlas clasistamente. Al acordarse en el año 72, el MIR agita el derecho de las clases al voto. Entonces ese trabajo dirigió hacia los militares, que tratar de romperlos clasistamente también es porque yo creo que la dirección, pero también el conjunto del MIR había entendido de que era imposible crear un ejército paralelo que le hiciera algún peso, digamos, estratégico a los sectores militares. Para pensar la cuestión del poder, que como decía la compañera en la presentación es la cuestión fundamental de todo proceso revolucionario, también se tiene que pensar en el quiebre político de las Fuerzas Armadas. Pensar que personas sin preparación o con preparación en punto cero iban a ser capaces de derrotar a un ejército entrenado, eso no estaba en las concepciones. Eso yo creo que también es algo que por mucho tiempo legamos nuevas generaciones con una mística, con una ética, con procesos históricos también que nos alimentaban, el proceso salvadoreño, el proceso guatemalteco, el nicaragüense triunfante, etc. Estaba un poco más alejado de nuestras propias realidades, y en ese sentido el MIR yo creo que tuvo la suficiente flexibilidad para pensar que el problema del poder también se debía resolver a través de un quiebre clasista de las Fuerzas Armadas. Tercer punto que creo que es sumamente importante, que Cuba representó en este sentido de la síntesis, pero que además tuvo una densidad teórica sumamente enorme, es la idea de que nuestros pueblos, los pueblos del tercer mundo, los pueblos protagonistas de los procesos revolucionarios, esta idea de que la revolución se iba supuestamente a suceder primero en Inglaterra, nunca pasó, ¿no es cierto? En el primer mundo
la verdad es que no ha pasado ningún proceso revolucionario. Los procesos revolucionarios dan Argelia, Vietnam, Haití, si tenemos que hablar de la primera revolución anticolonialista, la se sucede en Rusia, la triunfante, China, Chile, suceden en las periferias del capitalismo, suceden en los eslabones más débiles, como llamaba Lenin. Una tradición que desde la tercera internacional representaba Lenin, que llamaba a los pueblos del mundo a subvertirse contra el colonialismo, que Sultan Galiyev, un militante bolchevique que era además de religión islam, representó también en las propias filas de la tercera revolución, pero que después tan nítidamente representó Franz Fanon o el Che Guevara o el mismo Fidel Castro. La idea de que las revoluciones más importantes se van a suceder en los eslabones más débiles del colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo y el capitalismo dependiente. Es en las zonas periféricas. Y en eso creo que el MIR fue muy transparente, frontal, para decirle a la Unidad Popular los límites que tenía su revolución. Hay un escrito de Sebastián Leiva con Julio Pinto en un libro que se llama Su revolución contra nuestra revolución, que titula así, ¿y la historia le dio la razón? Yo creo que la historia le dio la razón, lamentablemente, al MIR, en el sentido de que transitar por un proceso solamente legislativo, formal, la revolución con empanada y vino tinto a través de la institucionalidad chilena, para ocupar una frase del maoísmo, una larga marcha a través de la institucionalidad, era una concepción que en cierto momento iba a llamar a la reacción de las clases patronales para elaborar un golpe de Estado. Y eso no solamente ha pasado en Chile, sino que ha pasado en cualquier otro país del mundo que haya tratado de ser radical a través de un proceso que solamente contemple la legislación burguesa como forma de transformar la realidad. Y eso no quiere decir que no ocupemos la institucionalidad. Yo creo que lo que sucede en la Unidad Popular es un laboratorio de experiencias teórico-estratégicas de cómo puede funcionar un modelo revolucionario o un momento revolucionario. El problema es cómo se resuelve. Ustedes fueron una generación que tuvieron que resolver eso en 1000 días. Es un tiempo sumamente estrecho. Bueno, Lenin decía, hay décadas en las que pasan días y días en los que pasan décadas. El tiempo de la revolución, de los 1000 días de la Unidad Popular, fue un día, esos días donde cada día equivalía a una década. Había un aprendizaje, el tiempo, digamos, se contraía o se expandía según el momento, pero fue un momento de mucha ebullición política. Por eso todavía sobre la Unidad Popular es donde más escriben historiadores e historiadoras. Sin embargo, me parece que en ese momento histórico también se expresó esta crítica que yo decía del MIR a la izquierda tradicional, que no solamente se expresó en la cuestión antielectoral, sino que se dio una cuestión más integral sobre la concepción del poder, de cómo conquistar el poder, cómo gestionar el poder, y por eso la política del MIR sobre un poder popular, un poder dual que fuera capaz de reemplazar a la democracia burguesa, era una concepción que hoy en día también sigue causando mucha admiración, curiosidad, esto de qué es el poder popular, cómo construimos poder popular. Yo he ido a otros foros donde todavía se preguntan a la gente, ¿cómo construimos hoy día poder popular alternativo? Bueno, eso no lo vamos a resolver acá. La Revolución Cubana, en este sentido, fue sumamente solidaria, no solamente en momentos de la Unidad Popular, sobre todo en los momentos que ustedes, digamos, vivieron con tanta amargura, como son los 17 años de esta larga dictadura civil-militar, en donde Cuba se transformó en la retaguardia estratégica, donde además muchos también se fueron a preparar, también para protagonizar luego la llamada Operación Retorno, que también podemos conversar ahí sobre sus límites, fracasos o también aciertos y heroísmo. Sin embargo, en ese sentido, el proceso revolucionario cubano fue sumamente importante. Creo que ahí tenemos varias cosas para conversar sobre esta relación de MIR y Cuba. Muchas gracias. ¿Cómo puedes tú, hoy día, con la concepción de Gramsci, que habla fundamentalmente, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer? Estamos en ese interregno. El imperialismo se cae, surgen nuevos imperialismos. Ojo con eso también. Entonces, no hay que confundir las alianzas tácticas hoy día, porque lo de Putin es distinto a lo de Xi Jinping. Y lo de Xi Jinping es distinto a lo de Vietnam. Y lo de Vietnam es distinto a lo de Cuba. Cuba sacó ahora últimos 30 artículos para modificar la economía, entre comillas, de carácter socialista. ¿Qué significa eso? ¿Cómo asumimos esa cuestión? Y yo te digo, si no hay una unidad de la lucha de los pueblos hoy día, estamos liquidados. Porque hoy día se está disputando un nuevo poder.
Y ese nuevo poder, hoy día los revolucionarios tienen que tener también espacio. ¿Y ese espacio cómo lo construyen? Uniendo la lucha de los pueblos indígenas de este continente, uniendo las luchas ecologistas, uniendo la lucha de las mujeres, uniendo la lucha de las diversidades. Si no somos capaces de construir eso, hermanos, estamos cosidos. A propósito del tema de los 100 años, se ha ido planteando algunos elementos, algunos conceptos de Fidel respecto a la revolución. Y creo que es importante que nosotros también los podamos tener en consideración. Por ejemplo, Fidel decía que hay que tener sentido del momento. O sea, tenemos que estar construyendo con los pies en la tierra, no haciendo castillitos en el aire, no lo que nosotros quisiéramos, sino que los pies en la tierra, aterrizadito. Tenemos que cambiar lo que debe ser cambiado. O sea, no lo que nosotros nomás queramos, sino que todo lo que haya que cambiar, pues sentido de radicalidad. Dice, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestras propias fuerzas, no esperar que venga alguien a cambiarnos la realidad, pues tenemos que cambiarla nosotras y nosotros mismos. Y no porque vamos a esperar que vengan los cabros jóvenes, y los cabros jóvenes, como decía el compa, yo creo que todas las generaciones que llevamos hartos años metidos en esto, hemos cachado que las generaciones jóvenes pasan y se van, po. Son pocos los compitas jóvenes que se van quedando, y hoy día cada vez es peor, si queremos verlo así. Ahora, obviamente es importante, porque tenemos que ir dejando el legado en la lucha. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad. O sea, es cambiarnos, cambiarnos también nosotros y nosotras mismas, es cambiar cómo pensamos, cambiar lo que el capitalismo nos ha metido a nosotros en nuestra sangre, que está corriendo todos los días. ¿Cómo lo cambiamos? Porque díganme si no a veces vemos a compañeros y compañeras que son ultra revolucionarias, pero llegan a la casa y se sienten y no hacen ni una hueá. Y esperan que la compañera le haga todo, o que la compañera vea a los hijos. O somos los ultra discursivos, pero a la hora de tener que barrer y limpiar no lo queremos hacer, porque queremos ser protagonistas, pero protagonistas hasta donde nos conviene. Entonces, y voy cerrando, la idea y la concepción de revolución, al menos para mí, es construirnos todos los días, transformarnos todos los días, construir poder popular. Y el construir poder popular no es esperar que un futuro lejano, por allá no sabemos dónde, ¿cierto?, exista el poder popular y nosotros montarnos. Tenemos que construirlo nosotros y nosotras mismas. Tenemos que construir nuevas relaciones. Tenemos que construir comunidades valóricas, como decimos nosotros. Tenemos que construir nuevas formas de economía. Economía por el poder popular, decimos nosotros. Y no, insisto, y no solo esperando para después, cuando triunfe la revolución, ahí recién construir formas económicas nuevas, sino que hacerlas ahorita, empezar a practicarlas. Porque si no, no vamos a saber qué hacer después, Y ir prefigurando la sociedad que nosotros queremos, prefigurándola ahorita, con la lucha de los pueblos. Nosotros decimos, no tenemos que inventar, chuta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo transformamos la realidad? Oye, si hoy día la gente nos viene diciendo hace rato, no más FP, por mejores sueldos, vivienda, salud, educación. O sea, son las distintas demandas de nuestros pueblos que también nosotros tenemos que tomarlas, trabajarlas y avanzar juntos y juntas con ellos y ellas. Eso compita a aportar. Muy bien. El MIR no logra, o sea, por madureo, por cualquier circunstancia, pero sobre todo no logra comprender, creo yo, o no está en su imaginario, que la revolución continental es una estrategia. Y no es solo la solidaridad como la JCR. La JCR toma los TUPA, toma el PRT, ¿no es cierto?, argentino, toma el ELN boliviano ya bastante disminuido, pero simplemente como una confederación, donde la estrategia y la táctica sigue dependiendo de los estados nacionales. Y sin embargo, en la concepción de Guevara, no había que hacer la revolución ni en Uruguay ni en Chile, porque eran parte de la reserva estratégica, digamos. Yo creo que a veces cometemos un error, que es pensar a Cuba como una cuestión homogénea. En Cuba también hay lucha de clase. Y la hubo en el periodo, ¿no es cierto?, desde el 59 hacia adelante, por supuesto. ¿Okay? Es cuando uno piensa en Estados Unidos, no en Estados Unidos, hay lucha de clase, digamos. Y por lo tanto, las alianzas que hay que pensar y las evaluaciones tácticas que hay que desarrollar suponen un estudio de cuáles son las fuerzas políticas que interactúan en esos países o que existen en esos países. Inclusive uno podría pensar que la propia revolución cubana va pasando por etapas. En el momento que está la crisis de la UDT en el 81, 82, 83, en que la Unión Soviética tiene una caída sistemática de productividad, que Reagan avanza con la idea de la guerra de la galaxia,
se requería una suerte de paz mundial, una lógica de coexistencia pacífica, tomando una vieja palabra. Y por lo tanto, las calibraciones que hace la Revolución Cubana respecto a la Revolución de América Latina cambian el sesgo. Y por lo tanto, privilegian la idea de la revolución democrática, antiimperialista, para resolver el problema de la deuda externa, que revolución socialista, digamos. Y por lo tanto, también las etapas y la lucha de clase que hay en Cuba marca las relaciones con los chilenos y con la izquierda revolucionaria chilena. Entonces creo que es importante considerarlo también para no decir que siempre es válido tomar a Cuba como una cuestión homogénea, sino que es una sociedad en construcción, que hay lucha de clase, que hay fracciones, que hay intereses, y eso marca también las relaciones con las diversas organizaciones de izquierda, del reformismo del PC, hasta el progresismo de la ADC, o el Partido Radical, o la izquierda revolucionaria en los diferentes países. Yo creo que uno de los elementos importantes, fuera de toda esta reflexión profunda, sesuda, sólida, densa, justo con todo eso, es qué hacemos en la calle. ¿Cómo nos metemos con los pobladores? ¿Cómo nos metemos con los campesinos, con los estudiantes? Yo creo que uno de los elementos que debemos discutir en este tipo de encuentros es, me van a disculpar compañeros, pero cortemos el hueveo, pues aquí está cada uno para su santo. ¿Por qué no levantamos? ¿Ya? Si hoy día, ¿no es cierto?, existen decenas y centenares de feudos, lo voy a llamar así, ¿ya?, en lo que cada uno va a su santo. Puta, juntemos los feudos, pues. Si las luchas es una sola, si los trabajadores de la salud no están peleando por más jeringas, los pobladores no están peleando por casa, los estudiantes no están peleando contra la ley de escuelas protegidas, todos juntos están peleando contra el capitalismo. Compañeros, lo único que queda es organizarnos y unirnos. Si el pueblo no está esperando nada más y nada menos que un programa, un proyecto, una organización que lo una. Por eso, compañeros, el mejor homenaje al Fidel, al Miguel, a la Revolución Cubana, es la unidad de los trabajadores en este país. Muchas gracias, compañeros. Todavía no está hecho el balance del MIR. Y eso es elemento básico para saber, chuta, en qué le apuntamos, en cuántas de las tantas cosas novedosas y buenas que hizo el MIR le apuntamos, y en cuántas de las cosas novedosas y buenas que hizo el MIR no le apuntamos. Y si no hay balance, ¿de dónde va a sacar un programa el compañero? Hagamos el programa. Ese trabajo está pendiente. El año pasado, aquí mismo, hicimos un borrador de balance que levantamos para que fuera debatido y puedan salir reflexiones más profundas y más sintéticas de lo que es necesario hacer. Porque si no, sin programa y sin, ¿cómo se llama?, sin política, no vamos a hacer unidad. Tenemos que tener una reflexión profunda para poder decir, chuta, de esto, aquí nos paramos para avanzar. Entonces, a eso los llamo a que aquellos que trabajan este tema, y la Casa Miguel yo creo que también lo debe trabajar, es abrir los espacios, como lo hicieron la vez pasada, para estos debates que vienen sobre, bueno, ¿cuál es el programa? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la táctica? Ese es el debate que hay que hacer para después llegar a la síntesis que quiere el compañero, la unidad. Pero la unidad no cae del cielo, cae del debate, del trabajo conjunto en los frentes que se está haciendo, pero disperso y sin programa. No existe el programa único. Eso hay que hacerlo. Gracias. Gracias, compañeros. Con respecto a lo que decía el compañero inquietando desde el margen, yo estoy totalmente de acuerdo. A veces las nuevas generaciones tenemos una prepotencia, y una prepotencia mal entendida. A veces hay prepotencias que son bien entendidas, pero una mal entendida esta idea de que siempre tenemos que crear la pólvora. Parece que siempre la historia parte de cero. Roberto Walsh decía que el máximo triunfo de las clases dominantes es quitarnos nuestra historia. Siempre partir de cero, siempre partir sin experiencia. La experiencia acumulada se pierde, nos la hacen olvidar. La amnesia neoliberal, los sistemas educativos, etcétera, etcétera. La hegemonía dominante funciona de manera bastante asertiva en el sentido común de la población. Y en ese sentido,
Yo creo que la experiencia de lo que decía José Carlos Mariátegui, la idea de socialismo práctico. El socialismo no es solamente un sistema que se va a crear hacia futuro. El socialismo existe, decía José Carlos Mariátegui, en las formas relacionales que tienen los pueblos indígenas en su país, en ese momento Perú, para crear nuevas formas de relaciones anticapitalistas. El socialismo no es solamente una invención de la modernidad hacia futuro, sino a veces es recrear lo que ya se hizo en el pasado a través, por ejemplo, de la acción de nuestros pueblos originarios. Hay un rompimiento epistemológico con la generación de Fidel, hay un rompimiento epistemológico con la generación de Miguel, sobre todo el 67 en adelante, más que del 65, y luego yo doy cuenta siempre de algo que para muchos pasa colado. Yo siempre hablo del otro MIR, del MIR posterior a la mayoría de los que están acá. Yo entré a militar en el MIR a los 14 años en Chillán, el año 86. Entonces, otro MIR, al MIR de la mayoría de ustedes. Pues. El MIR tiene distintas etapas. Me di cuenta después que estaba en el MIR renovado, me di cuenta que estaba en el MIR equivocado, y 3 años después me reclutaron para el MIR histórico, que después fue conocido como el MIR GPPN. Entonces yo soy de la generación mirista que luchamos clandestinamente y nos organizamos político-militarmente en los años 90. En los años 90, cuando para muchos era una locura. Y en los años 90, segmentos miristas, segmentos rodriguistas y segmentos lautarinos, también hicimos un rompimiento epistemológico. Porque en el contexto de la caída del muro de Berlín y en el contexto de la vuelta en Chile a gobiernos democráticos, entre comillas, parece que no correspondía hacer lo que se estaba haciendo. Y hay una serie de conceptos fundamentales que se levantan en los años 90 y que tienen que ver mucho con lo que reclamaba el Lucho, que hacemos hoy. Ahora, este encuentro no era para eso. Este encuentro era para hablar precisamente de la relación Cuba y la relación MIR, en fin. Pero claro, digo esto porque en los 90 no tuvimos mucho ni el apoyo y continuismo de los miristas históricos. La nueva generación de los 90 estuvimos súper solos y solas, súper solos. Los más viejos de mi organización tenían 25 años. Y tampoco tuvimos una relación estrecha, fluida, tal vez ni nos cachaban con Cuba. De hecho, había una suerte de distancia con Cuba. Pero, y aquí quiero enfatizar esto, pero a la distancia teníamos una profunda admiración por el Fidel, por el Che, y nos formamos en los acuartelamientos antes de las acciones. Estábamos un día, 2 días encerrados y nos poníamos a ver películas y documentales del Che, de Fidel, etc. Y esa era la motivación, la mística que nos llevaba a mantener las banderas revolucionarias en los años 90, cuando muchos decían que no, que era tiempo de pacificación, de dejar la pelea y de hacer lucha institucional. El hecho de que ustedes hayan convocado este encuentro en este momento, pues se los agradezco en nombre de la embajada y en nombre del pueblo cubano. Fidel, ustedes saben que quiso siempre o expresó que no quería monumentos, no quería nombres de calles, no quería que su figura fuera recordada de esa manera, como un ídolo. Sin embargo, su pensamiento, su obra, su legado, pues es lo que tenemos que recordar. La solidaridad que Cuba recibe, que ha recibido y que recibe hoy, es una fuerza que complementa la resistencia de Cuba. Ustedes saben, no es secreto para nadie, que Cuba vive hoy, que la revolución cubana vive hoy uno de los momentos más difíciles. Ya hemos pasado otros momentos difíciles, por ejemplo, cuando el periodo especial, en los años 90, que tuvo lugar el derrumbe del campo socialista y Cuba se quedó sola. Allí muchas personas fuera de Cuba apostaban de que la revolución no iba a sobrevivir, porque se cayó todo nuestro comercio exterior, ya no existía Rusia, que la Unión Soviética, que fue un gran apoyo, y muchas personas apostaban en el mundo que la revolución no iba a ir más allá. Y Fidel dijo, aun cuando la Unión Soviética no exista, Cuba va a seguir defendiendo. Y el pueblo respondió, como ha respondido siempre. La amistad chileno-cubana es histórica, ha sido permanente, que no data de la revolución, sino de antes, desde que cuando chilenos participaron en las guerras independentistas de Cuba y que se ha mantenido a todo lo largo de la historia de nuestros países. Entonces, no me voy a extender más, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber participado,
por haber estado esta noche aquí, por tener en sus corazones un sentimiento de gratitud y de recuerdo para Cuba. Eso es lo que quería decir. Quiero expresar mis augurios y aliento de continuar con nuestros esfuerzos ante coyunturas de autoritarismo y regresión de los derechos humanos. Está de más decirles que en nuestra lucha durante el conflicto armado interno nos hermanamos mucho más en el fragor de la lucha entre combatientes peruanos y chilenos. Con esa autoridad moral que nos envuelve, estoy seguro que resistiremos y venceremos a ese mal que aún persisten en la oscuridad en cada uno de nuestros países. Sus entusiasmos en sus acciones me fortalece en mi carcelaria injusta. Espero abrazarlos muy pronto, hermanos y hermanas de Chile. Víctor Polay, prisión militar de la base naval de Callao, agosto 2026. En nosotros, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón.